Buenas tardes, soy el pastor Napoleón. En el nombre de Jesús, estamos aquí para saludarlos de aquí Boston. Me siento contento de estar en realidad pudiéndome dirigir a ustedes, ya como todo el mundo sabe que tenemos que estar en nuestros hogares, amén, guardando la cuarentena. Pero es muy importante porque vamos a poder comunicar por medio de este video que les vamos a mandar y así pues me doy la oportunidad de poderlos saludar a ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Sé que los hermanos, muchos me han llamado queriendo venir a la iglesia, pero en realidad tenemos que obedecer. En la obediencia está las grandes cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú me has dado de poder comunicarme, de poder mandar este video y así pues por un día más de vida que tú nos has dado. Y también estamos orando por aquellos que están enfermos, que se encuentren la cura. Sabemos que hay muchos hermanos que estamos orando, pidiéndote por tu cobertura. Y así pues, por los que no han podido estar juntos con su familia, pues, y que están aislados porque andaban viajando, pero tú sos un Dios de poder y de autoridad en el cual nosotros sabemos y creemos por la razón en la cual tú viniste a este mundo a darnos de esa fe para poder entender muchas cosas. Gracias por el privilegio que me has usado, Padre Santo, para poder ayudar a aquellos que en realidad no conocían, como un día usaste a miembros de diferentes iglesias para poder entender lo que es estar junto contigo, teniendo una relación por medio de la oración, por medio de tu palabra. Cada día tú nos ayudas y podemos seguir adelante con tus consejos que nos has dejado escritos en la palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a predicar sobre los tiempos y los imperios. Los tiempos, los imperios, sabemos que el rey Nabucodonosor, en el cual llevó a unos jóvenes, estaban educados, y el rey aprovechó la oportunidad y los mandó a escoger. Como Dios, a pesar de que iban cautivos, Dios siempre ha usado hombres y mujeres en el cual Él las utiliza en su tiempo. Como dice su palabra, que Él pone reyes y quita reyes. Entonces, Él tenía al rey Nabucodonosor como la cabeza de la gran Babilonia, en lo cual era algo que Él ya lo había escogido, ¿verdad?, para manifestarse. Y sabemos que Él tuvo un sueño en el cual nadie se lo podía interpretar, e incluso a él dice la palabra que se le había olvidado y había puesto a los que tenía en su consejo, a sus consejeros, a los adivinos, los sátrapas y a todos, pero les había editado una orden que si no le revelaban ese sueño, él le iba a quitar la vida. Pero entre medio de esos estaba Daniel. Daniel era un joven en el cual ya había sido también capacitado hasta en la lengua de ellos. Y vino y le pidió a Dios que le revelara, y él le dio la interpretación del sueño y salvó la vida de aquellos que iban a ser sacrificados, porque no iban a tener la interpretación, ni siquiera iban a saber el sueño, porque era algo que yo ya tenía preparado para el pueblo de Dios para estos tiempos. En el sueño, bueno, vamos a leer aquí en Daniel 7, 23 y al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, los cuales serán diferentes de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Qué importante. Lo estamos viviendo en estos tiempos, porque en realidad esa estatua, a pesar que tenía todos esos metales, eran reinos de niveles económicos grandes. Incluso había uno que se llamaba Alejandro
el grande, que fue el que conquistó bastante, incluso murió, imagínense, murió por una epidemia, de una epidemia murió. Entonces ahí es donde empieza el reinado de Roma, ¿verdad? Esa es la bestia del cual habla, de la cuarta bestia. Y entonces Roma, dice ahí, ¿verdad? Vamos a leer, dice, es imposible separar al rey de su reino. Ambos se presentan en esta descripción junto con los dos lados de una puerta. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo leemos, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y todos ellos se levantarán otro al cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Tenemos entendido, ¿verdad? Cuando habla de los 10 reyes, sabemos que en el pie son 10 dedos. En los 10 dedos está mezclado el barro y el hierro. No hay una buena alianza. Pero ahí nos muestra que al final esa estatua, aunque se miraba muy firme, con mucho peso, no estaba establecido. Por eso que dice en el sueño, dice que vino una piedra desde las nubes, en el cual vino y pegó en los pies y la estatua cayó, en la cual todo se dispersó. Entonces eso significa que ahí está dando ya la venida de Cristo. Nació en un lugar, en un pesebre. Es donde empieza lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Por eso es que ahí habla ya en el 24. Y los 4 imperios han sido claramente delineados en los ejércitos invencibles de los romanos. Ha sido descrito con tanta claridad en las profecías de Daniel, como en las historias de Justiniano y Diodoro, que eran unos líderes. Ahora leemos que en el versículo 25 de este capítulo 7 de Daniel, habrá palabra contra el Altísimo. Oiga bien, por eso que es muy, muy importante que entendamos que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que predicamos la palabra, los que estamos, digamos, conectados con el Señor, llevando, obedeciendo y siguiendo su palabra, podemos entender estas cosas. Cuando dice, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Amén. Sabemos que se levantaron personas que fueron y persiguieron a los que Jesucristo había preparado, a los apóstoles. Sabemos que también vinieron y los mataron, a unos pues los decapitaron, a otros los crucificaron, y de ahí pues sabemos que solo quedó Juan. No pudieron con Juan porque el poder de Dios estaba ahí y se manifestó también, porque a él lo metieron en una tina de aceite, en un lugar con aceite para, como que dice, para freírlo. Y de ahí Dios lo liberó delante de los ojos y lo tuvieron que mandar a una isla, como que ya el decreto había sido hecho, entonces lo mandaron a una isla, que es la famosa isla de Pasmos, en el cual nosotros de ahí recibimos también enseñanzas de Dios por medio del Apocalipsis, las escrituras de Juan. Estamos hablando de Juan, el discípulo amado. A él fue en realidad al que lo metieron en una tinaja, en una tina de aceite hirviendo. Y Dios lo salvó y él pues lo mandaron a la isla de Pasmos para que nos siguiera dando más instrucción para esta y señales de su venida, porque en Apocalipsis ahí está todo el plan que Dios tiene para su pueblo. Dice aquí, ¿verdad? Y hablará contra el Altísimo de los santos, quebrantará, cambiará los tiempos y la ley, ¿verdad? Sabemos que cambiaron la ley de Dios, y las quitaron, incluso ya ni existe ese lugar donde estaba el arca del pacto, en el cual ahí estaba la ley, y lo que decía, pues no hicieron caso. El reino de Dios, repito, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es
de oro, ni plata, ni bronce, ni de hierro, ni de nada. El reino de Dios es espiritual. Por eso es que nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que llevar una vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice que y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. O sea que todo lo que está escrito solo tenemos que esperar el tiempo. Hablará, como le repito, hablará palabra contra el Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, los tiempos y los medios tiempos. Entonces nosotros solo tenemos que saber esperar y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es que nosotros estamos tan contentos porque venir a los pies del Señor es una victoria. Venir a los pies del Señor y hacer su voluntad es caminar en la paz de Dios. Por eso que dice que la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El mundo eran todos estos reinos. En el mundo, por eso dice que en el mundo encontrarás, dice, aflicción, pero el Señor de todos nos apartará. Estamos en un tiempo muy difícil. Recuerde que estamos en un tiempo en el cual Dios quiere ayudarnos. No es nuevo esto, que hay que apartarse, que hay que meditar. Dice que Elías hacía lo que tenía que hacer y Dios lo mandaba a lugares. Incluso recuerden que él lo mandó a un arroyo en el cual a los cuervos le daban de comer, le llevaban carne, un carnívoro llevando carne. Si los cuervos se la hubieran comido, pero como hay un mandato de Dios, tiene que haber obediencia, no importa qué es lo que tenga que hacer Dios, pero aún los cuervos fueron obedientes y le llevaban comida a Elías cuando estaba en aquel arroyo. Pero Elías tenía que saber y escuchar la voz de Dios. Venían sonidos, venían muchas cosas, pero Elías hasta que ya sintió cuando vino una voz apacible. Y eso es lo que Dios quiere. Estamos en nuestros hogares meditando. Si no te llevabas bien con tu esposa o tus hijos, pues es el tiempo de arreglar las cosas. Es el tiempo de decir, hemos perdido el tiempo. Por eso es muy importante entender, quizás valga la redundancia, pero en realidad el tiempo es, como dice, que lo cura todo. El tiempo es el que nos va a llevar de victoria en victoria. Tú escoges un tiempo para tener paciencia, para poder dar una palabra de tranquilidad a aquellos que la necesitan. Todo tiene su tiempo. Y vamos a leer aquí en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de lo que en realidad Dios nos ha querido decir con esto. Todas estas cosas están pasando y es de cuidarnos. Ya no podemos andar perdiendo el tiempo. El tiempo es algo muy preciado. Como le decía hace mucho, como familias tenemos que mantenernos juntos y decir, en realidad perdimos el tiempo porque no nos ocupábamos de nuestros hijos. Dios es el que te va a ministrar. Hoy les puedo decir, Dios me mostró de que tenemos que cuidar de esos niños, que tenemos que cuidar de las personas mayores. Eso es algo que Dios quiere que nosotros practiquemos. En realidad, los niños necesitan mucha ayuda. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tarde. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, nosotros tenemos que acatar esta profecía de Habacuc. Dios no va a tardar. Dios siempre cumple con lo que Él ha dicho en su palabra.
Por eso nosotros tenemos que llevar este evangelio para que aquellos que en realidad Dios ya los tiene escogidos para ministrar su pueblo, porque Dios tiene ya su pueblo lo tiene escogido. Cada uno de nosotros somos escogidos. Lo que pasa es que unos hemos tardado mucho a venir a los pies del Señor, pero Él ya te va a traer. Por eso que muchas veces decimos a los hermanos, no se tarden, hay que servirle al Señor. Incluso entre más joven es mejor. Como dice también en Daniel 14, si le fuere dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio entero, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Todos esos reinos y de todas esas conquistas que hicieron esos reyes, esos imperios, fueron destruidos, según así como se destruyó la estatua, fueron destruidos. Y entonces aquí Dios nos está diciendo que el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es nada material, sino que es espiritual. Tenemos que llenarnos de la vida espiritual. Esto no es carne, esto no es sangre, esto es espiritual. Entonces, por eso que el Señor ahora nos tiene en este lugar, en nuestro hogar, para llevar esa palabra, para convivir, para ministrar. Y aún nos ministramos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay un buen comportamiento. Tenemos que sabernos comportar. Tenemos que saberlo llevar unos con los otros. Si no tratamos aquí, imagínense cómo va a ser. Si tenemos que pedir perdón a alguien, hagámoslo. Amén. ¿Por qué? Porque miren cómo está el mundo. Miren cómo la gente se está muriendo y la meten en una bolsa. Y yo creo que ya ni le ponen quién es o qué nombre es, sino que la amarran y ahí va. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que entender que si morimos, dice, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos estar luchando con carne. Los hermanos que no se pueden llevar, solo pónganse a pensar cómo se van a llevar en el cielo. No van a entrar. Pidamos perdón, aunque no tengamos la razón. Eso es lo que el Señor nos ha dejado. Y por eso que dice, el dominio de Él, este imperio de Él, ya nadie lo va a conquistar. Porque de Él va a ser un reino para siempre. Y eso es lo que muchos no han entendido. Que el reino de Dios, el que Él vino a morir, el que Él se sacrificó, el que Él les enseñó. Él dice que en los 3 años que estuvo con sus discípulos, Él les enseñaba, Él oraba por ellos. O sea que cada día los ponía, estaba intercediendo al Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque él quería que el reino se expandiera por toda la tierra. Hoy tenemos el privilegio que ha venido el Evangelio hasta estos lugares. Eso es un gran privilegio y ahora estamos esperando la venida de Cristo. ¿Para qué? Para vivir ese reino que Él dice y dijo y estamos seguros que viene por su iglesia. Su iglesia, como les digo, somos nosotros, cada uno de nosotros. Ahorita cada hogar que está reunido es una iglesia. En cada hogar, ahí puede estar orando, ahí puede estar intercediendo para que esta pandemia, como la han llamado, se vaya en el nombre de Jesús. También tenemos en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Oiga bien. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí estamos hablando de la segunda venida. Por eso tenemos que tener en cuenta que Dios viene por su iglesia, que Dios va a venir a reinar
Y ese reino es el que ya no va a ser ni de oro, ni de plata, ni de hierro, sino un reino espiritual. Un reino en el cual vamos a poder vivir, como dice, en el amor de Dios. No habrá diferencia. La humanidad siempre ha tenido diferencia. La humanidad siempre ha tenido estratos sociales. Siempre. Desde esos reinados. De esos imperios. Desde que comenzaron la Torre de Babel era lo mismo. Siempre había a quien estarle obedeciendo. Nosotros solo tenemos que obedecerle al Señor de señores, al Rey de reyes. Porque, como les dije, Él nos va a dar las directrices. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a enseñar. Por eso, tu hermano o tu amigo que estás escuchando o estás viendo este video, medita y decir, en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué les dijo esa palabra? En mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Porque venían, como les dijo, de tierra, de lugares donde salieron de Egipto y traían esos dioses. De ahí entraron a Canaán, que habían otros dioses. Por eso él dijo, no sé a qué dioses van a adorar, pero nosotros serviremos a Jehová. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta, que vamos a servir a Jehová. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes. Amén. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nadie le puede ni siquiera arrebatar, porque es un cetro, es algo, como decir, tu poder. Amén. Entonces el poder de Dios es un poder en el cual nosotros vamos a poder ver y vamos a poder vivir, y eso es lo que nos va a llevar y nos va a mantener con un gozo. Dice que vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios siempre. Demos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Demos gracias al Señor por la familia que nos ha dado. Muchos no han reconocido la familia que Dios le ha dado. No, ni siquiera ha tomado en cuenta a sus hijos, el sacrificio de su esposa o su esposo, viendo a la esposa las cualidades de cada uno. Todos tenemos errores, nadie es perfecto, pero sí te digo, si aprendemos a vivir, es lo mejor que se puede hacer. Estamos en el tiempo de convivir, estamos en el tiempo que aún las autoridades terrenales nos dicen que estemos encerrados. Hagamos caso. No porque no podamos, sino que hagamos caso para que podamos seguir dando esta palabra, para que podamos enseñar a otros. Y también recordemos que ahí les voy a leer para ya terminar, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel toca la trompeta y una gran voz en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo lo que les he estado diciendo está escrito en la palabra, que Él es el que va a reinar, Él es el que tiene control de tu vida, Él es el que sabe y conoce tus pasos. Si nosotros nos guardamos, si nosotros miramos y entendemos todo lo que nos pasa y todo lo que está pasando, es porque Dios quiere que le sigamos sirviendo. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que vamos a tener gozo. Oremos por los demás, por los unos, por los otros. Llevemos este evangelio, hablemosle, porque esto se logra. El evangelio se lleva y se logra con testimonio. En todo esto nosotros tenemos que ir cuidándonos. Dice para que cuando toque el ángel esa trompeta, entonces nosotros vamos a, como decía, bajar con él. O sea que
No quiero entrar en lo del rapto. El rapto viene antes. Cuando Cristo ya viene en las nubes y todo, ya es la segunda venida. Pero el rapto es primero de la segunda venida. Eso tengámoslo en mente, que de una manera, por eso nosotros tenemos que estar confiados, porque de una manera u otra el Señor nos va a levantar como iglesia. Cristo viene por su iglesia. Ese es un mensaje que se ha venido predicando por años y lo predicaron los apóstoles, lo predicaron los seguidores y así nosotros tenemos que estarlo predicando, como dice Abacú, solo hay que esperar. Espera que Él vendrá. Con esto pues yo me alegro y me gozo y les mando muchas saludes a los hermanos, ¿verdad? Que de la iglesia y que se guarden, que se cuiden y que hayan podido sacar un gran provecho de este tiempo que hemos estado en casa. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y que Dios los siga bendiciendo.